Viajeros y exploradores del Cosmoverso, gracias por acompañarnos una vez más en nuestro podcast. Y en esta ocasión vamos a tener una invitada especial, que es la escritora María de Sancha, también es investigadora y periodista. Y esta es la primera obra titulada Un año en tinieblas, que en 2022 ha visto la luz de la mano de la editorial Dolmen. Un año en tinieblas trata sobre una historia terrorífica. Es septiembre de 1816. El pueblo castellano de Tinieblas aún se lame las heridas de la invasión francesa y la monja Soledad Espinosa asiste al doctor mientras intenta esquivar las obsesivas atenciones de la hermana Alba. El legendario inquisidor Diego Jubera busca al guerrillero el empecinado, oculto en la casa de una celosa adolescente. El secretario del duque de Santi Esteban, una revista profesional, corteja agresivamente a la hija de su señor. Un día el pueblo amanece sin sol. Es el inicio de un sombrío año de muerte que pasará a la historia como el año sin verano. Algo acecha en la oscuridad, asesinando a los lugareños. Los cadáveres aparecen mutilados sin sangre en las venas. Mientras, el reguero de víctimas exangües va creciendo y los habitantes de Tinieblas sucumben al terror y a la locura. Muchísimas gracias, María, por dejarme entrevistarte, sobre todo por el libro de Un año en tinieblas que has lanzado al mercado, que has editado este año, que está fenomenal y bueno, tengo muchísimas cosas que preguntarte y mucha curiosidad. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Pues bien, mira, yo había leído por ahí que habías tardado muchísimo tiempo en escribir esta novela, que es una novela, bueno, pues con muchísimos ingredientes, tanto históricos como de personajes. Pues tardé mucho tiempo por varias razones. Primero, porque la idea surgió en forma de otra novela que de momento está guardada en el cajón a la espera de ser recuperada, y también por temas personales vivenciales. Durante estos 4 años, 4 años ya no, ya son 6, claro. Empecé a germinar la idea en el verano de 2016. Y surgió porque yo entonces era periodista y estaba investigando para hacer un artículo sobre erupciones volcánicas. Y me encontré con que la erupción volcánica más grande de la historia conocida había sucedido en el siglo XIX, que me parecía antes de ayer una cosa muy peculiar para fenómenos geológicos, que suelen tener que remontarte mucho más atrás para encontrar los más gordos. Entonces, de la historia conocida quiere decir de la historia y no de la prehistoria. Esto es importante porque efectivamente en la prehistoria los había más grandes. Pero de la historia, la erupción volcánica más grande era la del Tambora en Indonesia en 1815, y al darme cuenta de que era tan cerca en el tiempo, pues empecé a germinar una idea de novela de ciencia ficción. En realidad iba a ser una novela ambientada en la actualidad sobre otra mega erupción volcánica que provocaba un invierno atmosférico y meteorológico en la Tierra y nos obligaba a vivir bajo tierra, básicamente. Entonces, esto está empezado, esto arrancó, pero un día de repente me asaltó el gusanillo porque a mí me gustan mucho los vampiros y la falta de sol se juntó con este amor por este monstruo tan peculiar que tengo yo, y se me ocurrió esta idea y no me dejaba escribir la novela de ciencia ficción porque todo el rato era como un gusanillo que se me había introducido en el cerebro y no me dejaba desarrollar la que ya había arrancado. Entonces la dejé a un lado y empecé a desarrollar esta. Y claro, pues ese desvío en el camino ya llevó su tiempo. Y luego, aparte, cuando ya estaba empezada la novela, yo creo que no había llegado a la mitad, pero casi, mi marido y yo nos trasladamos a vivir a Estados Unidos. Entonces, eso también ralentizó muchísimo la escritura de la novela, porque entre que, entre que te mudas, consigues una casa, rehaces tu vida y comienzas a arrancar de cero en un país y luego tienes que volver, porque por razones personales también tuvimos que volver. Entonces, estos vaivenes personales también ralentizaron mucho la escritura de la novela. Así que sí, me llevó bastante. Luego, además, al ser una novela histórica, también me ha llevado un proceso de investigación que una novela de terror ambientada en la actualidad, y especialmente en un ambiente que conozcas como un ambiente urbano,
sería mi caso, no habría necesitado tanta preparación y tanta documentación. Claro, porque los detalles históricos de lo que es la sociedad, de la vida cotidiana, que tenían objetos, términos concretos muy distintos a los que usamos ahora, maneras de comportarse. Yo nunca me he atrevido a irme muy atrás en el tiempo cuando he escrito algo, por esa misma razón, porque aunque yo me ponga a investigar, voy a encontrar muchísimos datos para poder adaptarme, ¿no?, a esa época. Pero yo creo a lo mejor si tú ya tenías más facilidad, por decirlo de alguna manera, que debe ser un trabajo increíble encontrar toda esa información para saber adaptarte a esa época. Sí, bueno, muchas gracias, porque la verdad es que llevo bastante tiempo. También hay escritores que se dejan más llevar por la fantasía cuando hablamos de novela de género. Pero yo la verdad es que soy bastante neurótica con la documentación. Yo no me siento segura cuando estoy escribiendo una escena si no sé si todos los elementos que quiero incluir en ella, de hecho, formaban parte de la vida cotidiana. Y te hablo de cosas tan básicas como tenían cristales en las ventanas, comían con cuchillo, tenedor y cuchara. Son cosas que efectivamente cuanto más atrás te remontas, más lejanas nos resultan, más difíciles son de investigar, porque tenemos menos datos. Cuanto más hacia atrás te remontas, menos fuentes hay. Hay un periodo ahí peculiar que en el Imperio Romano hay mucha documentación, porque a los romanos les gustaba documentarlo todo y de hecho se obtiene más información sobre cómo vivían los romanos que sobre cómo se vivía en la Edad Media en muchos lugares. Pero quitando eso, la máxima de cuanto más para atrás, más difícil, más removido de nosotros es todo, es verdad. Esto no es muy atrás en el tiempo, 1815, 16 no es muy atrás en el tiempo. Aún así requiere el trabajo extra de documentarte. Yo además quería ambientarlo en un contexto que no es neutro en España, como es el final de la Guerra de la Independencia contra los franceses. Es un contexto que a mí me parece muy interesante porque creo que España, básicamente, la España moderna, la España que conocemos, con todos los pecados que arrastremos, pero también con todos los logros y las cosas a celebrar que tiene este país, se forjan ahí. Prácticamente todo lo que puedes decir de la España contemporánea arranca en el siglo XIX. Entonces, me parece un momento muy interesante. Y además es un conflicto que, a diferencia de muchos otros que son solo políticos, de verdad llegó a comunidades rurales, porque es que nos invadieron. Entonces, como el ambiente de mi libro mi libro se ambienta en un contexto rural, yo quería que fuera algo que pudiera haber afectado a la gente sobre la que yo escribo. Y por eso decidí también ese momento. También coincide en la historia, quiero decir, hablamos de la erupción del Tambora y coincidía con que en España era un momento muy interesante, pero no me quise arrugar y lo quise meter de lleno en la historia. Y de hecho hay un personaje fundamental en la guerrilla contra los franceses, que es uno de los personajes principales, y uno muy terciario, pero que aparece, que también es histórico, que es Martina Iba y Barriaga, que es una guerrillera. Entonces, yo le di importancia a la historia de una manera que, incluso aunque se ambienten en el pasado, muchas obras de género no lo hacen. Ignoro muchos datos, ¿no?, históricos, sobre todo de esa época, entonces yo me pongo a leer y a lo mejor hay cosas que aparecen, personajes, como acabas de nombrar, pero que no sé quiénes son o no sé identificarlos, no como, por ejemplo, el bandolero. Ay, se me ha ido el nombre. El El empecinado. pecinado, ese mismo. Que ese, pues sí que me suena y tal, pero habrá otros personajes que sí que son reales o que no son tan conocidos. Cualquier lector que se acerque, como yo, no lo ha sabido identificar. ¿Hay muchos personajes reales en ese sentido en esta novela? Pues mira, la verdad es que importantes son esos dos. Se menciona al rey Fernando VII, pero nunca realmente aparece. Y luego hay un personaje importante también que no es un personaje real, pero que es un personaje de ficción de una obra que ya existía y que es muy conocida por todos, que es Drácula. Es un personaje, pero es un personaje de ficción, no es un personaje histórico real. Em, Algunas referencias a personajes históricos, de nuevo, no aparecen, son solo mencionados, que hace uno de los personajes, que se llama Máximo,
Máximo es un personaje que ha recorrido mundo y ha conocido a mucha gente. Y muchas de las personas a las que hace referencias sí son reales, pero a muy pocas las menciona como tal. Existieron, pero no se refiere a ellas como los nombres con los nombres con las que los hemos conocido después. Porque de hecho se supone que él es contemporáneo de ellos. Entonces no los conoce como la leyenda en la que después se han convertido. Pues Lord Byron, algunos intelectuales franceses de la Ilustración, pero en general lo que a mí me da pena es que incluso yo, a mí me gusta la historia, me gusta la novela histórica, pero yo a Martina Ibarriaga no la conocía antes de hacer la investigación de esta novela. Y esto es una cosa que nos pasa mucho en España, que nosotros no nos regodeamos en nuestros héroes que tendrán sus luces y sus sombras, pero personajes históricos que indudablemente fueron heroicos y cuya historia es fascinante, no tendemos a reivindicarlos y a estudiar sus figuras. Incluso el empecinado es una figura que si fuera de Estados Unidos tendríamos 70 películas, estaríamos astragados del empecinado. Y es un personaje que cuando yo me puse a escribirlo al investigar, resultó que desde Benito Pérez Galdós tampoco le ha prestado demasiada atención nadie. O sea, hace cameos, pero nadie le ha dedicado gran cosa. Y es un personaje fascinante. A mí me da mucha pena esto, la verdad. Claro, el único personaje, digamos, que podría ser similar al empecinado es Curro Jiménez, pero no es realmente un personaje real. Pero aquí, al menos en la cultura española reciente, sí que lo conocemos, sí que tenemos ese enlace, ¿no? con el pasado, pero claro, Curro Jiménez no es real. ¿Tú crees que podría haber sido más o menos el empecinado, podía haber creado un personaje como Curro Jiménez y haberse quedado tan plasmado en nuestra cultura? El empecinado es mejor que Curro Jiménez. El empecinado no es un bandolero, es un general. Es mucho más fascinante que un bandolero. Luego se hace bandolero por necesidad, pero el empecinado es una figura que de verdad mueve tropas y mueve poder. En la vida real lo hizo. Y hasta el punto de generar inquietud en el rey de todo un país. Y era un hombre que venía de la absoluta nada. Entonces, eso a mí me parece un personaje mucho mejor que ocurre que Jiménez. Y si no le tuviéramos tanto miedo a nuestra historia en España, que también, claro, tiene su razón de ser, no lo niego, pero tenemos una historia interesante, con sus luces y sus sombras como cualquier otra nación antigua. Pero yo creo que si no tuviéramos tanta vergüenza en nuestra historia, tanto miedo a reflejar figuras históricas, tanto miedo a reivindicar a nuestros héroes y también a lo mejor tanta vagancia en algunos casos a hurgar en el pasado, desde luego que el empecinado podría haber hecho algo mucho más como figura de la mitología española, de la leyenda española, estilo el Cid, que existió también y también se ha creado una leyenda en torno a él. Pero el Cid está tan lejano que no inquieta a nadie al final. El Cid está ahí en el pasado, tan lejos de nosotros que prácticamente parece Zeus o Apolo. Pero no, fue una figura histórica real y yo creo que al empecinado se le podría dar esa oportunidad. A mí me parece asombroso que no exista una película sobre este tío que sea pero como hit internacional. O sea, es que es apasionante su historia. Entonces, la explosión de Pompeya, bueno, no fue la peor de la historia conocida. No, 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 vamos, la del Tambora fue muchísimo peor. Pompeya generó una mitología en torno a lo ocurrido enorme porque sucedió en la cuna de la civilización, en medio del mundo y de un montón de culturas que son las más antiguas que han dejado registros históricos y por eso todo el mundo se puso a escribir sobre ello. Madre mía, la que se ha liado. Pero Pompeya no alteró el clima a nivel mundial. La explosión del Tambora, lo que sucedió, aparte del desaguisado que causaría en el Pacífico Sur, que una isla desapareció por completo, por supuesto se produjeron tsunamis, el temblor se sintió a 10.000 kilómetros, o sea, unas cosas muy locas, pero en el Pacífico Sur eso, por desgracia, no, o sea, sucede de forma bastante recurrente porque es una de las zonas con mayor actividad volcánica del planeta. El tema que pasó con la explosión con la erupción del Tambora es que envió a la atmósfera una nube de cenizas y polvo que se fue desplazando hacia el hemisferio norte y que al año siguiente, es decir, 1816, coincidió
a la vez esa nube de ceniza que impedía que penetraran los rayos del sol con una actividad solar mínima histórica, pues, por casualidad, ¿eh? O sea, el sol estaba en un momento de poca actividad y además coincide en el tiempo con algo que luego se ha conocido como una miniedad de hielo. Entonces, estos tres fenómenos se alinean para generar una absoluta catástrofe en términos de población. Cosechas malogradas, heladas en julio, una hambruna tremenda que además coincide con el final de las guerras napoleónicas que nos tocan a nosotros y tocan en toda Europa. Cierto es que América de esto se libra, de lo del tambora no, de lo del sol tampoco, de la edad, de hielo pequeña tampoco, pero de lo de las posguerras napoleónicas, al menos en América no tuvieron, en el Norteamérica no tuvieron sus efectos, pero a toda esa desgracia climática se une que en Europa estaba la cosa fatal, o sea, estaba todo el mundo recogiendo los despojos que había dejado la guerra. Entonces, claro, no, es que la explosión del Tambora se produce en un contexto en el que estaban pasando muchas más cosas y no es tan conocida porque la erupción en sí sucede en el otro extremo del mundo, en una zona bastante despoblada y alejada de todo. Pero las consecuencias que tuvo sí fueron tremendas e incluso se han notado sus efectos en la cultura. La aparición de estas partículas de ceniza, por ejemplo, también generó que se produjeran amaneceres y atardeceres muy dramáticos y de hecho en la pintura de la época se reflejan unos colores de naranjas y de rojos intensísimos que no eran habituales, no se producen amaneceres y atardeceres así de forma normal y continua. Y además coincide, esto es bastante, tiene un huequito en mi corazón especial y como de cualquier fan del terror, porque también al desastre del Tambora le debemos que tres amigos que se llamaban Mary Shelley, Polidori y Lord Byron estuvieran de acampada en los Alpes suizos y se tuvieran que refugiar y contarse historias de terror para entretenerse. Y de esas reuniones surgieran poemas como Oscuridad, que está incluida en la novela, novelas como Frankenstein y El vampiro, que es la génesis de lo que luego sería Drácula, la más conocida de este tipo de monstruo. Así que digamos que aunque no sucediera en un sitio tan visible como la de Pompeya, los círculos que se fueron agrandando alrededor de la erupción del Tambora y que alcanzaron al hemisferio norte, al final han tenido muchísima más repercusión. ¿Tienes idea de por qué a lo mejor no se ha utilizado más como referencia catastrófica en la época moderna? Pues es que en realidad, como tal, la catástrofe se produjo en el otro lado del mundo respecto a los referentes culturales que todos tenemos, porque claro, si en las islas del Pacífico Sur, donde esto sucede, tuvieran el empuje, digamos, cultural que tiene Europa, pues sería diferente. Pero aquí lo que se sintieron fueron unas consecuencias que en su día no se atribuyeron solo a esto con muy buena razón, porque no lo eran. Quizá la conjunción de elementos que se dan, ese cóctel explosivo para que se produzca una bajada de temperaturas histórica, que no solo se debe al tambora, sino también a esto que digo de la actividad solar y a la pequeña edad de hielo y las consecuencias de la invasión napoleónica, al final es que son muchas cosas a las que atribuirlo y le quita protagonismo. También hay que decir que el siglo XIX está cargadito de eventos como para que destaquen tanto como destaca algo que deja unos restos tan espectaculares como tú mismo dices, en una época muchísimo más lejana, como es lo de Pompeya. Del Tambora, pues probablemente quedó un boquete de un cráter sumergido bajo el agua y poco más. Y todo lo demás es intangible. La influencia que tuvo es más bien intangible, mucho más difícil de atribuir. En tu novela los personajes tienen muchísimo carácter, comparándolos son caracteres muy dispares, lógicamente eso da un juego tremendo a la hora de contar una historia y está repleto de héroes, de heroínas. ¿Qué querías contar con alguno de los personajes principales? ¿Querías hablar algo, resaltar algo concreto con alguno de ellos? Pues sí, sí, claro, sí. Los personajes femeninos son todo exploraciones de las distintas formas en que la represión machista ha afectado a las mujeres a lo largo de la historia. Distintos roles, tenemos la hija de un noble que ha sido violada,
madre sin desearlo, sin estar preparada, desde luego. Una matrona que siempre habría querido formar una familia y no es capaz de hacerlo. Dos monjas que llevan su represión de maneras muy diferentes. Son exploraciones diferentes de la represión que sufren las mujeres y cómo sortearla, porque yo no quería solo mostrar casos desesperanzados, quería, aunque alguno hay, pero en su mayoría quería mostrar cómo las mujeres han sabido sortear estos obstáculos, esta represión. El empecinado, como ya he dicho, es una reivindicación de un personaje que para mí es un héroe de mi adolescencia. O sea, cuando yo estaba en clase de historia, me estaban dando las clases sobre el empecinado y yo alucinaba. Pepinillos. Algunos de los personajes son reflejos de gente que yo me he cruzado en el pasado y que me ha servido bastante para reconciliarme con algunas cosas. Mm, el personaje de Arsenia, por ejemplo, tiene algunas de las características que menos me gustan de mí misma y eso también me ha ayudado a mí personalmente a aceptar algunas cosas de mi forma de ser. Y luego, bueno, la exploración de los personajes religiosos. Los personajes religiosos me han quedado sorprendentemente atractivos. Yo que Sí, quería son los hacer que una... más Dime, dime. sí, sí, son los que más me han gustado, además. Por ese contraste, ¿no? Entre lo que ellos están obligados y sus creencias y luego la realidad a la que se enfrentan o la realidad que quieren esconder. Y los religiosos son ideales para eso. Sí, son maravillosos. Además, si estás escribiendo en concreto una novela ambientada en España, da igual la época, son particularmente chichosos para hincarles el diente, sí. Yo la verdad es que tengo que confesar que con ninguno me lo he pasado tan bien como con Jacinto. Jacinto es el personaje más divertido con diferencia de la novela a la hora de escribirlo, ¿eh? No sé si se transmite así. Y a mí me sorprende porque yo personalmente quería obviamente transmitir una visión crítica y fomentar una reflexión en torno a la religión y la forma que tiene de intentar dirigir las vidas de los demás, pero de que los propios que la ejercen están a su vez reprimidos y no pueden ser ellos mismos tampoco. Mm, claramente hay mensajes detrás de todos los personajes. Hay un personaje masculino que está provisto de una fortísima carga sexual y para mí es muy interesante porque creo que los personajes masculinos, como la mayoría de las obras de ficción las hacen hombres, las producen hombres y las dirigen hombres, ya sean audiovisuales o he querido cubrirlo todo, digamos, las dibujan hombres. La mayoría de las obras de ficción las conducen y organizan y coordinan hombres. En general, los personajes masculinos no están muy, no quiero decir sexualizados, pero no están relacionados con el sexo, ¿no? Salvo si son unos casanovas y ya está. O si son unos losers que quieren follar, American Pie y súper salidos. Entonces yo quería crear un personaje que tuviera la sexualización desde una mirada femenina, pero también muestra la represión y la imposición sexual que los hombres también de clase baja pueden sufrir. O sea, al final el sexo es una commodity para las clases pudientes. Y por supuesto siempre ha habido gente que va a querer a un tío también en vez de a una tía. O sea que si eres un hombre de clase baja lo vas a sufrir también. Em, yo te quería preguntar a ti, ¿cuál ha sido tu favorito de los personajes? El personaje que más me ha gustado, por encima de todos, es Soledad. Ah, pues muy bien, porque es la protagonista de la que más vas a leer. Efectivamente. No siempre ocurre, no siempre me ocurre. Normalmente yo siempre voy a veces al revés. Digo, no, es que me ha gustado este personaje o me gustan más los malos también, por eso, porque tienen, si están bien hechos, claro, si están Mm, bien hechos. Aquí también, pero principalmente, como aquí, aunque sí que hay más o menos buenos o malos, pero son personas, digamos, que las has manejado con una realidad que no son, los buenos no son piadosos, no tienen por qué ser piadosos. Tienen también sus matices, tienen que sobrevivir, tienen que hacer cosas que no están bien, que tampoco les quita el privilegio de ser justos en el fondo. Ese personaje yo creo que estaba haciendo lo justo, sea la época que sea y en la sociedad que esté, porque creo que Soledad hizo lo que tenía que hacer. No quiero contar nada, obviamente. Entonces, en muchas épocas hubo personajes que arrasaron con su sociedad, en su sociedad, con el ejemplo que dieron. sí, yo creo que el personaje de Máximo pone
evidencia que lo que dices es así, porque el personaje de Máximo ha estado en contacto con lugares, no tiempos, lugares más abiertos, y él ya sabe que la causa de Soledad es correcta, que los argumentos que da Soledad son sólidos. Se ha encontrado con gente que ha luchado por las mismas causas. Lo que les pasa a mis personajes es que están en un mundo increíblemente cerrado. Em, Ahora hay una idealización después del COVID de la vida rural y pues salir un poco de las ciudades, de lo estresantes que son y tal, y es muy válido. Y yo puedo compartir incluso algunas cosas de esas, pero lo que es verdad es que las comunidades cerradas, aunque más amigables y más cercanas y más familiares, también son más vigilantes los unos de los otros. Y eso hace que Sí. las ideas crezcan menos y fluyan menos y en general las comunidades rurales están menos abiertas a lo que en su propio tiempo puede ser que ya se vea como algo evidente que hay que hacer. Entonces, yo creo que Sol, más que adelantada efectivamente a su tiempo, lo que está es en el lugar equivocado. En otros sitios habría encontrado almas afines y aquí pues realmente no, bueno, encuentra a Máximo por casualidad, porque Máximo no habría vuelto si no se produce en los hechos de la novela. Si no, Máximo habría desplegado sus alas y se habría alargado. Y ella, como mujer, no puede hacer eso. Pero si no, ella está en el lugar equivocado y tiene esa capacidad para ver las cosas de otra manera porque su situación la permite mucha libertad y mucha autoridad. Sus hábitos la revisten de autoridad y la sitúan como una figura distinta a las otras mujeres, a las mujeres que viven en matrimonios o que son hijas de alguien o que tienen que cumplir una función relacionada más con las actividades tradicionalmente que se ha endosado a la mujer. Los hábitos le dan poder y le dan autonomía y le dan capacidad de moverse por ahí. Y como las tareas que la encargan se las encargan junto a una persona que es increíblemente poco impositiva, que es el médico, que es don Eulogio, que es una persona estupenda, que pasa de adoctrinarla en lo que es como Dios manda, pues ella desarrolla sus propias ideas y no hay nadie que esté ahí para decirle, no, mira, es que esto socialmente no está bien. Pero claro, luego cuando empieza a comunicarlas, la gente le dice, no, es que esto no es así. Y ella dice, pero ¿por qué no? Yo he llegado a esto por mis propios medios y mis propias lecturas, porque se da la casualidad de que ella es capaz de empaparse de la visión de otros porque es capaz de leer, que era algo que no estaba en absoluto al alcance de la mayoría de la gente en aquella época. Entonces, sí, yo creo que es verdad. Yo creo que Soledad lo que está es en el sitio equivocado. En realidad no. En realidad, gracias a Dios que está ahí, porque si no, la que se habría liado sería mayor. Pero en lo que a ella respecta, encontrar almas afines, encontrar gente que vea el mundo desde su punto de vista, está muy sola. Está, sí, bueno, como su nombre indica. Y bueno, al final, pues no parece que esté tan sola, porque parece que una desgracia de estas características eh, une, incluso hace cambiar a los personajes, incluso enemigos. Yo vi que hacia el final de la novela se liberan todos de Mm, sus ataduras, o la mayoría por lo menos, Sí, en la parte. mayoría sí. Hay personajes que no, con toda la intención del mundo, porque al fin y al cabo, yo tampoco que estamos en España, es una sociedad muy tradicionalista y el modelo del caciquismo sigue impuesto y hay gente que no va a cambiar. Hay gente que puede cambiar su opinión sobre algunas personas, pero su forma de ver el mundo va a seguir intacta. Pero sí, 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 yo no quiero hacer una novela carente de esperanza. A mí no me gustan las historias que transmiten. No me gustan, no es verdad, yo las puedo disfrutar. Hay historias terriblemente desesperanzadoras que a mí me encantan, como puede ser El Exorcista. El Exorcista es una película mm, llena de desesperanza y muy triste, o sea, tiene un final muy triste. Pero incluso al final hay un resquicio de esperanza, de normalidad en El Exorcista. Pero bueno, en general es que yo como creadora, que no como consumidora de cultura, pero yo como creadora sí que desde luego me voy más al terreno esperanzador. Mi novela se centra mucho en los personajes, no se parece más a las series que se hacen ahora, a la ficción seriada o a libros
como Canción de Hielo y Fuego, que se centra mucho más en los personajes realmente que en la trama. O sea, la trama de hecho va a paso de caracol, pero la caracterización no, la caracterización va a una velocidad 3 veces mayor. A mí me gusta ese tipo de narrativa. Entonces, como los personajes ejemplifican cosas o valores o ideas que estás transmitiendo, al final no quiero aparcar a la audiencia, a los lectores y entonces no hay forma de salir de esto o lo único que queda entonces es abandonarse a lo que suceda. Pero en el caso de Soledad, por ejemplo, un poco lo has tocado tú antes, su nombre no es casual. Aunque no acaba sola, sigue siendo cuando acaba la novela el personaje, digamos, más peculiar todavía, más removido de los convencionalismos. Porque incluso Máximo, que los desafía mucho, lo hace conscientemente. Él sabe lo que la sociedad espera de él y va a la contra a propósito. Sol, es que ni eso, o sea, es que piensa, lo que dice pensar fuera de la caja, pues es que, o sea, yo no sé si tiene la caja, vamos. Vas comentando que te gustan los videojuegos, el terror, la fantasía. Bueno, el videojuego en el fondo también es otro medio, como la literatura, como el cine, la televisión, para narrar algo, para contar una historia y para desarrollar artísticamente. Pero ¿te ha influido algo también el tema de los videojuegos, como la fantasía y sobre todo el terror? Em, yo creo que no. Yo creo que mi influencia en esta novela no ha sido, las principales influencias que puedo citar son más bien literarias y audiovisuales. Si acaso me ha ayudado, los videojuegos me han ayudado a lo mejor a construir las escenas de acción de la novela. Yo soy a mí me gusta mucho el cine bélico, me gustan mucho las novelas de aventuras, me gustan las películas de aventuras, me gusta no es que no me gusten, los productos culturales con escenas de acción, también me gusta el cine de crimen y mafia y la yakuza, todas estas cosas me gustan. Pero es verdad que es más fácil perderse en lo que está pasando en el cine y en la literatura, bueno, la literatura en general hay muy pocas cosas que transmitan la inmediatez y violencia y rapidez con que se suceden las escenas de acción. La literatura en general esto no lo tiene muy... Hay algunas buenas escenas de acción en literatura, pero hay que reconocer que es el medio que menos transmite esa violencia, brusquedad e inmediatez de las escenas de acción. Los videojuegos ayudan mucho a situarse en un espacio y construir una escena de acción, sin perderte en la narrativa, en ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Que no me quiero perder esto, en lo que es una película o una serie, porque va a seguir y tú no va al ritmo que tú le marcas como en los videojuegos. En el cine más te vale prestar atención, en el cine, las series, porque va a seguir la historia y si te has perdido algo porque estabas mirando cómo han hecho esa coreografía, pues estás un poco jodido. En los videojuegos, Uncharted, Resident Evil, son juegos de mucha acción. Resident Evil también tiene terror, bueno, en algunas entregas, pero tiene mucha acción y ayudan a colocar tu mente para escribir escenas de acción. Yo he intentado que el ritmo sea lo más acelerado posible, de una manera que verdaderamente en literatura no encuentro tanto en las escenas de acción. Pero en lo que se refiere a las influencias narrativas, de caracterización, no, mis influencias son audiovisuales y literarias, no de los videojuegos. También yo no llevo tanto los videojuegos, ¿eh? Yo llevo jugando a lo mejor, pues más o menos desde, desde que empecé a escribir la novela, paradójicamente. Pero a lo mejor son muy pocos años, 6 años, para convertirlos en referentes. Claro, pero bueno, como bien dices, en el tema del terror, yo veo que sí, porque es prácticamente el primero que encontramos en la novela. Bueno, con esa entradilla, ¿no? Esa escena grotesca, visceral, con que empieza la novela, ahí yo creo que sí que has dejado claro de qué va a ir la novela, en qué se va a centrar todo, e incluso me ha parecido que las criaturas no son las típicas, ¿no? Son
son una creación más tuya, es un híbrido tuyo, personal, que a veces los escritores pues tomamos algunos ejemplos y copiamos, pero en este caso no has copiado, o yo creo que no has copiado nada porque las describes de una manera y luego le das una vuelta y digo, ya me he perdido, pero ¿esto qué es? No sé si lo has hecho aposta así o si tú te has creado tus propias criaturas y has tomado algún ejemplo, pero las has llevado a tu terreno y con tus normas, con tus reglas, con tus características. Sí, bueno, a mí, como ya he dicho, el vampiro a mí me gusta mucho y me gustan todos los vampiros. Me gustan los seres sensuales y seductores de Anne Rice y me gustan los Nosferatu demoníacos y monstruosos. No me gustan los de Crepúsculo, lo siento por los oyentes que les gusta Crepúsculo, a mí no me gustan, los vampiros no brillan y no se A mí salen al tampoco. sol. Pero quitando eso, siempre que sean que tengan un punto de perversidad o de malignidad, a mí me gustan. Me parece un monstruo que hacerlo bueno, o sea, lo peor que le puedes hacer a un monstruo, volverlo bueno. Dicho esto, hay una influencia, quizá el vampiro que más ha influenciado al mío es el de 30 días de oscuridad. Yo quería hacer unos monstruos violentos e invasivos. 30 días de oscuridad es una historia en la que se pueden ver paralelismos con Un año en tinieblas. El tema es que es en España, el contexto es diferente, social sobre todo, porque al fin y al cabo 30 días de oscuridad es contemporáneo. Pero esa sensación de estamos atrapados en un sitio frío que te cagas, rodeados de vampiros violentísimos, pues es un poco lo que es Un año en tinieblas. Pero no son los de Un año en tinieblas, porque los de Un año en tinieblas tienen mucha más relación con los humanos que los míos. Y eso es algo totalmente intencionado. Yo no quiero llevar a los lectores a ninguna conclusión sobre qué pasa con mis monstruos. Pero sí, son míos. Su apariencia está inventada por mí. Quería crear una criatura propia. Quería crear una criatura que no fuera tan monstruosa como un Nosferatu, es decir, que le permitiera el suficiente parecido con los humanos para hacer una especie de Uncanny Valley, de un ser que sí, que recuerda a los humanos, pero de alguna manera cada vez que los ven saben que no. Incluso cuando todavía no están atacando, cada vez que un humano ve por el rabillo del ojo uno de estos seres, dice, ¿qué le pasa? Que es un poco la sensación que nos causan estos robots o estas creaciones que se están haciendo ahora del Uncanny Valley, que es como humanoide, sí, sí, pero no humano, ¿eh? Y se le nota algo. Pues yo quería causar esa sensación de extrañeza que permite que se infiltren entre nosotros. Es que una de las cosas más interesantes del vampiro es que puede ser cualquiera y puede estar en tu casa. Y a mí eso me parece interesante. No le quería desproveer de eso a mi monstruo, pero son mucho más violentos, no son seductores que te encuentras en un bar un día y que te llevas a casa pensando que son un tío normal. Estos son más raros que la leche, pero pueden pasar por humanos, pueden introducirse en la sociedad y crear esa sensación de ¿qué le pasa? Y sí, yo he juntado varios mitos vampíricos, he querido aprovechar que conozco bien a este monstruo, que me gusta mucho, para crear una criatura mía, propia. Y te voy a hacer una pregunta, es algo hipotético, para ver cómo construyes tú y cómo reaccionarías tú. En la época de Un año en tinieblas, ya conocemos más o menos el contexto social, ideológico, ¿no? La ignorancia también que había en esa época por parte del pueblo en general. Pero tú imagínate si hoy en día, ahora mismo, en este momento, en este año en el que estamos, seamos más o menos ignorantes, tenemos tanto acceso a la información, hemos visto tanto cine, hemos leído tantos libros y hemos jugado tantos videojuegos de terror con tantos monstruos que estamos ya hartos y cansados de ver lo mismo. Si sucediera algo así, ¿crees que nos sorprendería o que diríamos, esto es como en esta película, esto es como en este libro que leí? Yo soy muy fan de. A mí no me gusta que se ignore la existencia de los vampiros cuando hay vampiros. Cuando me encuentro en una historia de ficción donde hay vampiros y la gente es como, oh, pero ¿qué será? Me encuentro un cadáver con dos agujeros en el cuello. Pero al final, el conocimiento del vampiro a nivel global viene de Drácula. Antes de eso, salvo en Europa del Este, esto no existe. Ahora todo lo referenciamos con cultura popular, todo. Em, Se crean podcasts de 7 horas de una película de Marvel.
Cuando antes los espacios de 7 horas de tertulia se dedicaban a novelas, yo qué sé, de Proust o de Víctor Hugo, como mínimo. Aunque fueran entonces consideradas, fíjate, folletines y más de entretenimiento, pero ahora seríamos incapaces de no enterar, o sea, incapaces de no referenciarlo en nuestro marco de cultura popular. Y bueno, lo que sí pasa actualmente es que la información fluiría rapidísimo. O sea, los móviles y las redes sociales cambian totalmente como cuando se produce un hecho de estos. La falta de información es lo que hace que la gente esté tan vendida en el pasado cuando sucedían, obviamente no ataques vampíricos, pero sí catástrofes, por ejemplo, catástrofes naturales o se avecina la guerra y hay gente que no huye a tiempo. La falta de información es lo que te deja muy vendido y hoy igual tenemos lo contrario, hoy igual tenemos un poco exceso de información, pero eso cambiaría por completo. Yo creo que seríamos incapaces de no referenciarlo y no localizarlo inmediatamente y ponerlo en un contexto que pudiéramos entenderlo todos, sí. ¿Sabes qué pasa? Que con lo que ha ocurrido de la pandemia, esos 3 primeros meses que estuvimos confinados, empezaron a salir que si memes, que si bromas, que si referencias a películas, que si voy a rodar una película con este tema del coronavirus. Yo te lo he preguntado, lo de los monstruos, en línea a esto, porque parece que la gente, por un lado, se lo tomaba con una tranquilidad, una naturalidad, porque como ya ha visto tantas películas de pandemias y de virus y de cosas de estas, daba la sensación de que sí, sí, es que estamos en una película, estamos en tal, en esto. ¿No crees que también ha habido un poco de frivolidad por una parte o a lo mejor eso nos ha ayudado a no sentirnos tan desgraciados con lo que ha ocurrido? Yo creo que lo ponemos todo o sea, la forma que tenemos de trivializar estas cosas es un mecanismo de supervivencia. En España tenemos un humor muy políticamente incorrecto. Yo soy muy fan del humor políticamente incorrecto. Yo creo que hay que trivializar estas cosas porque obviamente hay que conocer a tu audiencia. Si conoces que alguien ha tenido pérdidas, joder, no seas un capullo y no le hagas bromas a esa persona porque no está preparada para escucharlas. Pero de la misma manera que se lo diría a alguien sin que pase una cosa que nos afecte a todos. Cáncer. Hay muchos chistes sobre cáncer, hay muchas memes sobre cáncer, hay muchas historias que puedes hacer que se hace humor con el cáncer. Pero obviamente si conoces a alguien que tiene un familiar enfermo de cáncer, no le vas a ir con esas historias, porque no es lo que necesita escuchar, a menos que seas un gilipollas. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es saber con quién estás hablando y saber qué registro utilizar con cada audiencia. Esto es algo que nos enseñan en el cole, cuando tienes el registro oculto y el registro vulgar. Pues hay que aplicarlo también al contenido que estás utilizando. No pasa nada por hacer estas trivializaciones. Y, y por la otra vía, explorarlo también de manera seria. Hay una película anterior a la pandemia que se llama Contagion, que hace un reflejo muy similar a qué habría sucedido si la pandemia en realidad hubiera sido una cosa tan mortífera como el ébola. Igual de fácil de transmitir, igual de expandido por el mundo, pero tan mortífero como el ébola. Esa película es súper seria, es un drama brutal, tiene unos actores buenísimos, yo la recomiendo. A mí me gustan mucho, ya digo, las cosas de catástrofes y pandemias e historias de estas. Pero claro, se puede explorar con seriedad, se puede explorar con humor, se puede explorar de cualquier forma. Y explorarlo es una magnífica manera, que no tiene que hacerlo todo el mundo, pero es una magnífica manera de vivir con ello, de interiorizarlo, de procesarlo y de superar una situación difícil, sí. Yo soy muy partidaria de hacer estas cosas, la verdad. Y en España creo que lo hacemos muy bien, en general. Creo que tenemos un sentido del humor bastante políticamente incorrecto, incluso con todo lo que ahora la gente está, oh, no se puede decir nada. Joder, que no se puede decir nada. Con las de burradas que leo yo en Twitter al día, que no se puede decir nada, madre mía. Yo soy muy partidaria de que se haga eso y que se frivoliza. La gente lo pone en el contexto en que puede entenderlo. No sé. Yo estoy a favor de que se hagan esas cosas, la verdad. Y bueno, respecto a lo que comentábamos de que qué pasaría si, no sufriríamos tanto si hubiera una invasión de criaturas como las tuyas. Y yo creo que nos pondríamos y a lo mejor el daño sería incluso inferior o mínimo, porque da la sensación de que si no tienes miedo a algo, no te va a afectar. En principio, bueno, si aquí esto es muy distinto porque es que no puedes enfrentarte a una criatura así con las manos y con las palabras ni con la risa.
pero yo creo que no sería lo mismo, que yo creo que las criaturas se sorprenderían de decir, ¿y esta gente qué hace? Que nos lo vamos a comer y están aquí haciendo chistes. No sé, fue como cuando era un chavalín en los 90 en el instituto. Yo no sé, yo creo que eres más joven que yo, no sé más o menos si te acuerdas de aquello, pero la primera vez que escuché pues, aquel chiste, que creo que fue la primera vez que escuché algo políticamente incorrecto en ese sentido. ¿Cuál es la chica más explosiva de España? No sé si tú recuerdas o no. Pero me imagino la respuesta, por eso te digo que me imagino cuál es la respuesta sin haberlo oído en mi vida. Y ya, yo te estoy hablando mejor yo creo que fue entre el 91 al 93 o por ahí, me parece que Por la ocurrió. época también se intuyo cuál es la Sí, sí, respuesta. sí, eso es. Entonces yo estaba en el instituto y cuando me lo contaron la primera vez, claro, todos nos reíamos a carcajadas, pero luego decías, oye, que esto es de muy mal gusto, ¿eh? Que es una persona que ha sufrido. Ya, pero no me digas que no tiene gracia. Digo, sí, sí que tiene gracia, pero tal. Entonces, ahí pues sí, lo entronco un poquito, ¿no? Con lo que has dicho, ese humor un poquito bestia, salvaje, poco que tenemos a veces aquí en España, bueno, que es el único que conozco en general en ese sentido. Pero nos reímos de todo, de lo malo, pero claro, no es lo mismo decírselo a ella que decírselo o contarlo entre amigos, claro. No, Claro, no esa es estás la faltando clave. el respeto en ese sentido. Esa es la clave. O sea, conoce a tu audiencia. Y ya o sea, y a mí me ha pasado, y nos habrá pasado a todos, que una cosa que dices entre amigos, de repente te encuentras con una persona a la que haces referencia y te cortas. Pues muy bien, ¿qué haces? Tienes los instintos bien puestos, joder. Mucha gente dirá, eso es ser hipócrita. No, porque el humor no te puedes reír de un chiste machista y de un chiste racista sin ser machista y racista porque sabes de qué están hablando. Te puede hacer más risa o menos risa. Probablemente yo me ría menos de un chiste machista. Es lógico, pero entiendo a qué hace referencia. No me lo cuentan y digo, es que no sé por qué dices eso de mí o de las mujeres. No, entiendo por qué lo estás haciendo. ¿Por qué lo entiendo? Porque el contexto cultural te da las claves de por qué eso puede ser gracioso para algunas personas. Pero coño, hay que ser listo, hay que saber a quién se lo dices. Yo creo que esa es la clave. A mí, por ejemplo, una cosa que me tranquiliza de si esto pasara en la actualidad de mi país, que a lo mejor en otros no se puede decir lo mismo, es que en España, por ejemplo, tenemos una fe en la ciencia bastante férrea. Los magufos son muy escasos. Pues yo quiero creer que además de las bromas, habría mucha gente diciendo, oye, pero en serio, ¿qué es esto? O sea, esto que acaba de pasar, ¿quiénes son y qué se puede esperar de ello? Y pidiendo respuestas a la ciencia, que es a quien hay que pedírselas. Que en otros países puede que no estén así no tengan esa fe en la ciencia, pero yo en España percibo una confianza bastante sólida en la ciencia y creo que le pedirían, igual que nosotros pasaríamos el rato con el humor para poder abstraernos de nuestra situación, creo que se giraría la sociedad hacia el lugar correcto hoy en día. Como no lo hacen en tinieblas. Y mira, vamos a ir terminando, si te parece, y con alguna otra pregunta, que yo tengo mucha curiosidad también por saber si estás escribiendo algo o ya has planeado escribir en un futuro algo más, algo pues, del mismo género que Tinieblas o de otro género, con vampiros espaciales, que también los ha habido en la literatura, y ya que te has quedado con el gusanillo. No, mira, no habría vampiros en la de ciencia ficción, era pura, pura ciencia ficción, no había nada de terror, la verdad. Más allá de que habría escenas que darían miedo en el sentido en que todas las películas de ciencia ficción pueden tenerlas. Pero, pues esa sigue en un cajón. No, he empezado otra novela y esta vez lo único que voy a decir, de fantasmas. Pero el contexto es contemporáneo y no voy a decir más. Pero ya está empezada, lo único que diré es que ya está empezada. Bueno, pues entonces habrá que esperar un poquito, imagino, a que la termines. Espero que no te lleve tanto tiempo como un año en tinieblas. Yo también lo espero. Oye, pues María, muchísimas gracias. Me ha encantado hablar contigo. Yo creo que a la gente le va a encantar escucharte. Bueno, le estará encantando ahora que nos están oyendo. Y decirte que enhorabuena por este libro, que yo me lo imaginaba cuando me lo leía, me imaginaba como si fuera una serie y con actores españoles, porque si he de decirte la verdad, me lo estaba imaginando. En algún momento, sobre todo, las escenas de los calabozos a mí me han encantado. Que enhorabuena por el libro, no me enrollo más. Y que esperamos que nos recrees otra vez con otro libro.
y vale la pena acercarse un poquito a estos géneros. Creo que lo has dignificado bastante porque hay mucho pulp y mucho aficionado que se pone a escribir estas cosas y no le saca provecho. Pero si tú, como veo que eres una persona que eres investigadora, que eres periodista, te has recorrido países de aquí a allá, que una mente así pueda hacer algo mejor por estos géneros que parece que son más populares en ese sentido, pero que hace 200 años eran cultos. Sí, sí, bueno, nada, decirte muchísimas gracias por la entrevista y me alegro muchísimo de que te haya gustado, porque al final los escritores es lo que queremos oír, que ha gustado nuestra novela, que ha llegado, que ha calado y que quieras hablar de ella y dedicarle este espacio, para mí es lo que mejor me hace sentir. Y nada, ojalá te oigan en Netflix, HBO y Amazon. Y se haga una serie, si me quieres pasar tu Dreamcast, yo estoy aquí en redes para que me lo pases y si os surge la oportunidad, yo hago esas propuestas, no te preocupes. Sí, yo muchísimas gracias, la verdad, me gusta mucho el género, voy a seguir escribiendo y espero que las siguientes, te gusten igual. Seguro, seguro que sí, María. Encantado, mucha suerte con tu próxima novela y estaremos al tanto. Genial, muchísimas gracias.